¿Qué tal, amigos taylorianos? ¿Listos para entrar al lado incómodo de los negocios? La semana pasada pudimos ver cuál es el origen real de la administración, cuál fue la necesidad que nos llevó a crear esa ciencia y cuál es su verdadero fin. Vimos que la administración estudia las organizaciones, pero nos encontramos con un gran problema. El Real Madrid es una organización y YouTube también lo es. ¿Cómo podemos meter dentro de un mismo saco a dos cosas tan distintas entre sí? Si quieres saber cómo resolver este primer problema de la administración, abajo en la descripción te dejo el enlace a ese video donde lo explicamos. Pero no te vayas aún, ponte cómodo porque hoy vamos a aprender cómo se clasifican estas organizaciones, cuáles son esos elementos que nos permiten organizarlas para poder facilitar su estudio. Comienza nuestro viaje para convertirnos en administradores científicos. Como ya sabemos, las organizaciones son un fenómeno social, el llamado fenómeno organizacional. Al ser social significa que está íntimamente relacionado con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida en sociedad. Es imposible que desde el momento de tu nacimiento hasta hoy no te topes al menos en una ocasión todos los días con una organización. Es prácticamente un requisito indispensable para poder vivir, tanto así que la familia es una organización. Esto quiere decir que debe de existir alguna manera de poder agrupar estas organizaciones bajo algún criterio, por lo que antes de preguntarnos cómo se clasifican las organizaciones tenemos que responder a una pregunta mucho más trascendental aún: ¿bajo qué criterio queremos clasificarlas? Estos criterios también son llamados dimensiones. Pero no estoy hablando de dimensiones como en la física o en los universos paralelos, aunque sería genial que esto fuera así, que tuviesen algo que ver. Es más, vamos a hacer que tengan algo que ver. Vamos a viajar entre dimensiones. Estas dimensiones son el lente, el prisma, la perspectiva, el punto de vista desde las cual podemos ver, observar a una organización para de esta manera poder filtrar algunas características que nos permitan agruparla. Y en este caso en particular, para este video en específico, podemos identificar hasta 5 dimensiones por las cuales vamos a viajar: naturaleza, propiedad, actividad, origen de capital y tamaño. Y sí, lo sé, te pueden parecer muchas, así como también te pueden parecer muy pocas, porque dependiendo de cada autor se han ido estableciendo y descubriendo distintas dimensiones. Pero de momento, con estas que te he mencionado tenemos suficiente para tener un viaje bastante interesante. Empezamos entonces con la primera dimensión, la dimensión de la naturaleza de la organización. Si esta dimensión se llama naturaleza, ¿tiene que ver con árboles, plantas y esas cosas? Pues no. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de algo tan simple, tan elemental, tan básico que muchas veces damos por sentado en las organizaciones: responder a la pregunta si una organización genera ingresos que son distribuidos entre los dueños o no. Bajo este criterio aparecen dos grandes grupos: las organizaciones lucrativas y no lucrativas. Organizaciones lucrativas si los ingresos son distribuidos entre los dueños de la organización, y organizaciones no lucrativas si no. Ya está. Y esto es importantísimo que lo entendamos, porque se suele creer que las organizaciones no lucrativas son organizaciones que no generan ingresos. Nada más lejos de la realidad. Las organizaciones en su gran mayoría necesitan obligatoriamente recursos financieros para poder mantenerse, y las organizaciones no lucrativas no son la excepción. Necesitan ingresos para pagar, por ejemplo, a su personal. No en todas las organizaciones no lucrativas el personal trabaja porque quiere, porque les nace. No, hay que pagarles. En resumen, una organización, independientemente de su tipo, necesita recursos financieros para funcionar, ya sea una organización religiosa, un partido político o Microsoft. La diferencia es que las organizaciones del tipo no lucrativas como Wikipedia no obtienen sus ingresos de la forma tradicional, sino que lo hace mediante otro tipo de transacciones como las donaciones, los aportes y una serie de actividades distintas a aquellas organizaciones que están destinadas al lucro. Ahora, habiendo entendido esto, abróchate tus cinturones porque tenemos que viajar rápidamente a otra dimensión. Viajamos a la dimensión de la propiedad, una dimensión que no le presta atención a si genera lucro o no.
le presta atención a quién pertenece. Dentro de esta dimensión tenemos a dos grandes dueños, los dioses de este universo, aquellos que controlan el poder de las organizaciones, el sector público y el sector privado. Las organizaciones del sector público son estas organizaciones que pertenecen al Estado, entendiendo el Estado como aquellas instituciones permanentes que permiten que un país funcione. No podemos confundir el Estado con el gobierno, porque decir que las empresas son del gobierno es un error. Las organizaciones públicas no son del gobierno, porque el gobierno son personas pasajeras que van pasando por allí. Así vivas en una dictadura, esas personas en algún momento ya no van a estar y va a venir otro gobierno. No son permanentes. El Estado, en cambio, son esas organizaciones que sí se mantienen, que sí son permanentes. Un ejemplo en tu país puede ser alguna empresa de servicios básicos, como el agua, la luz o el teléfono. Algo que dependa directamente del Estado y no de un particular. Esos particulares son los que llamamos dentro de esta dimensión privados. Las organizaciones privadas son la antítesis del sector público, son el yin del yang, son el blanco del negro. Son organizaciones que no dependen del Estado, que pertenecen a unos pocos. Restaurantes, bancos privados, Facebook, el chino de la esquina, son organizaciones privadas. Y dentro de estas organizaciones privadas hay subcategorías: sociedades de responsabilidad limitada, compañías anónimas, cooperativas, organizaciones mixtas y más. Si quieres que hablemos un poco más sobre estas subcategorías, deja tu like en este video y ya que estás por allá, suscríbete y descenderemos más en esta dimensión tan interesante. Una dimensión muy curiosa, pero cuidado, porque en este momento, sin tú darte cuenta, tu cerebro puede estar engañándote. Si quieres establecer un paralelismo con la dimensión anterior, no es posible. El sector público y privado no es el equivalente al lucrativo y no lucrativo. Wikipedia, por ejemplo, pertenece al sector privado, pero es una organización no lucrativa. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, es hora de despegar porque todavía nos quedan varias dimensiones por visitar. Así que vamos a viajar a otra dimensión, específicamente la dimensión de las actividades, donde descubrimos que las organizaciones ya no se clasifican en dos grandes grupos, sino en tres, dependiendo de a qué se dedican. En esta dimensión tenemos entonces a tres grandes familias: las organizaciones industriales, las organizaciones de servicios y las organizaciones comerciales. La primera de estas, las organizaciones industriales, se dedican a la producción de bienes, y para entenderlas fácilmente podemos contrastarlas con su contraparte, las organizaciones comerciales, que no producen bienes sino que los venden. Compran los bienes a las organizaciones industriales sin transformarlos para ponerlos a la venta. Ford, por ejemplo, fabrica sus propios coches, por lo tanto está dentro del sector industrial en esta dimensión. Pero un concesionario que pueda estar en tu ciudad, que tiene Ford y tiene otras marcas, no está en el sector industrial, está en el sector comercial, porque no construye esos vehículos, los compra. A pesar de que Ford y este concesionario en teoría ofrecen el mismo producto, no están clasificados dentro del mismo grupo. El bien es el mismo, pero sus procesos internos no lo son. Y por último tenemos a las organizaciones que se dedican a prestar un servicio, que no es más que algo que no se puede empaquetar, como el transporte o el turismo. También tenemos el entretenimiento y cualquier otra cosa que no pueda ser empaquetable. Qué bien, ya casi estamos terminando este viaje y nos quedan aún dos dimensiones, pero la que viene, cuidado, es súper compleja. Es de hecho la más difícil de todas: el origen del capital. Atentos. Si el capital proviene de tu país, entonces la organización es nacional. Si proviene del extranjero, entonces la organización es extranjera. ¿Listo? Siguiente dimensión, la dimensión del tamaño. ¿Acaso el tamaño importa? Pues sí. Importa tanto el tamaño como la forma en la que lo uses. Estamos hablando de organizaciones. Y aquí encontramos cuatro grandes grupos: microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. ¿Cómo se mide el tamaño?
es bastante ambiguo. El tamaño se puede medir con criterios como el número de ventas por año, el número de empleados, el total del capital. Depende realmente de cada país. Cada quien tiene su propio criterio para clasificar las organizaciones según su tamaño, así que lamentablemente no puedo aquí simplemente generalizártelo. Solo quédate con esa idea, el tamaño sí importa. Así que sin más, este viaje ha culminado, amigo tayloriano. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te recuerdo que tanto en esta como en cualquier otra dimensión para mí sería muy útil, sería maravilloso que te suscribieras a este canal y dejaras tu like para apoyarme y motivarme a seguir creando contenido como este, para yo saber que este viaje interestelar de administradores científicos está siendo exitoso. Esto fue Nathan Taylor, el lado incómodo de los negocios.